sean bienvenidos al webinar presentado por SISTEC titulado Gestión de Riesgos en Primavera P6. En este webinar abarcaremos todo el proceso de gestión de riesgos, desde qué es un riesgo, los mitos que están aunados a ellos y conocer cómo se lleva esta gestión de riesgos en la poderosa herramienta de Oracle Primavera P6. Me presento, mi nombre es Carlos Serrano y el día de hoy yo estaré a cargo de este webinar. La agenda del día de hoy, primero vamos a conocer cuáles son los mitos en torno a los riesgos. Posterior a ello, veremos qué es un riesgo. Seguido de ello, veremos cuáles son las características principales de los riesgos. Y al final de esto, veremos cómo se gestionan los riesgos con Primavera P6. Independientemente de cuál sea nuestra profesión o a la que nos dediquemos, todos hemos realizado un proyecto en algún momento de nuestra vida, como por ejemplo la planeación de nuestra boda, la fiesta de cumpleaños de nuestro hijo, el viaje de vacaciones, un fin de semana con nuestra pareja, lo que sea, ya saben, siempre y cuando tenga actividades definidas, una secuencia, tiempo definido, un inicio y un fin, y un objetivo para que lo podamos cumplir. Entonces, sin importar que también planeemos nuestro proyecto, siempre existe una posibilidad de que algo, un evento o una condición pueda suceder o no pueda suceder. A ese cambio inesperado en la planeación se le entiende como la manifestación de un riesgo. Ahora bien, los riesgos son un elemento inherente a los proyectos y en torno a estos se han generado una serie de creencias que pueden impactar en su gestión. O sea, estas creencias pueden ser mitos. El primero de ellos es que siempre cuando escuchamos la palabra riesgo, pensamos que estos son malos. Ese es un mito. Es muy común que las personas imaginen algo malo cuando se escucha la palabra riesgo. Ahorita vamos a ver por qué es un mito. El segundo de ellos es, si lo ignoro, no se presenta. Muchas personas que se encargan de la planeación de un proyecto no incluyen dentro de la planeación a los riesgos porque piensan erróneamente que ignorándolos evitarán que se presenten. Esto es un error muy común y lo debemos evitar a toda costa. ¿Por qué? Porque si vetamos el riesgo y ocurre, puede impactar tanto en nuestro programa y en los costos. Ahora bien, el mito 3 es de solo si se presenta. Existe una tendencia a pensar que los riesgos están fuera de nuestro control y que es imposible direccionarlos anticipadamente. En lugar de eso, solo atacamos las incidencias que surgen a la presentación del riesgo. Ahora bien, ¿qué es un riesgo? Un riesgo es la probabilidad de que cualquier evento ocurra y en caso de ocurrir, tiene un efecto sobre los objetivos de nuestro proyecto. También es un evento condición incierta que si se produce, tiene un efecto positivo, que en este caso, si es un efecto positivo, va a ser una oportunidad, y también va a tener, bueno, existe la posibilidad de que crea un efecto negativo dentro de nuestros objetivos del proyecto, y en este caso sería una amenaza. La gestión de los riesgos del proyecto tiene como objetivo, la gestión de riesgos en nuestro proyecto tiene como objetivo explotar o mejorar los riesgos positivos, en este caso las oportunidades ya mencionadas, evitando, mitigando al mismo tiempo los riesgos negativos o las amenazas. Ahora, ¿cuáles son las características principales de un riesgo? Estas son dos que las tenemos que tener muy presentes siempre que trabajamos con riesgos. La primera de ellas es la probabilidad de ocurrencia del riesgo. En este caso va a ser la posibilidad en porcentaje de que nuestro riesgo ocurra en nuestro proyecto o no ocurra. Y la segunda es, en caso de ocurrir este riesgo, ¿qué tanto va a impactar nuestro riesgo en nuestro proyecto, en los objetivos del proyecto, en cuanto a programa y en cuanto a costo? Ahora, para la gestión o para la ayuda de la gestión de los riesgos, esto es muy importante llevarlo de la manera adecuada. Por eso es muy importante o es de suma importancia que esta gestión se vea soportada por una herramienta de trabajo. En este caso, en la que vamos a estar trabajando, va a ser la herramienta Primavera P6 de Oracle.
Esta herramienta va a tener diferentes características. Para los que no la conozcan, Primavera P6 Professional es una solución de planeación y control de proyectos cliente-servidor, seleccionada por la mayor parte de los planeadores de proyectos y la más reconocida por la gestión de proyectos de alto rendimiento. Primavera P6 nos va a ayudar a llevar a cabo toda la gestión de nuestro proyecto, planeando objetivos entregables, planeando actividades, hasta 100,000 actividades, recursos ilimitados, nuestra secuencia, todo nuestro programa de actividades, hasta tener una fecha de inicio y fin. Vamos a poder gestionar todos nuestros recursos. Además de ello, vamos a poder llevar a cabo una gestión de riesgos, que en este caso es lo que vamos a ver en este webinar. Una gestión de issues, control de cambios y un plan de calidad. Esto con el objetivo de llevar la mejor planeación de nuestro proyecto, poder controlarlo de mejor forma al momento de ejecutarlo y darle un seguimiento eficaz. ¿Para qué? Para poder cumplir nuestros objetivos estratégicos planeados desde un principio con nuestro proyecto. Ahora vamos a empezar a ver qué es el proceso de gestión de riesgos. La gestión de riesgos de un proyecto tiene como objetivo identificar y gestionar los riesgos que no estén contemplados en los demás procesos de la dirección de proyectos. Cuando no se manejan, estos riesgos tienen el potencial de hacer que nuestro proyecto se desvíe del plan y, por lo tanto, que no logremos nuestros objetivos definidos desde un principio. Existen 6 etapas fundamentales para llevar a cabo este proceso de gestión de riesgos. La primera de ellas es el plan de administración del riesgo. La segunda es la identificación del riesgo. La tercera va a ser el análisis cualitativo del riesgo. La cuarta, el análisis cuantitativo. La quinta es donde vamos a generar unos planes de respuesta para nuestro riesgo. Y la sexta es donde vamos a llevar un monitoreo y control de los mismos. Entonces, vamos a empezar desarrollando cada una de estas etapas y además de ello vamos a ir viendo cómo se generan estas etapas con la ayuda de Primavera P6 y cómo las vamos a llevar o cómo vamos a poder llevar a cabo una correcta administración de estas. La primera es el plan de administración de nuestro riesgo. En esta vamos a definir cómo se van a realizar las actividades para administrar los riesgos contestando las siguientes preguntas fundamentales. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién y cuándo? El beneficio clave de este proceso es que se aseguran que el nivel, el tipo y la visibilidad de gestión de riesgos son proporcionales tanto a los riesgos como a la importancia del proyecto para la organización y otros interesados. Esto quiere decir que en esta etapa nos vamos a encargar principalmente de hacer el plan de cómo vamos a llevar a cabo toda la gestión de los riesgos, cómo los vamos a identificar, quién los va a identificar, quién va a estar encargado de cada cosa, cuándo vamos a identificarlos, cuándo vamos a llevar a cabo nuestras acciones. Es decir, que esto es a nivel grupal, a nivel de gestión de proyectos, a nivel de grupo, ¿ok? Entonces, en este caso, como es a ese nivel, Primavera P6, no vamos a ver esta etapa en Primavera P6 porque únicamente se lleva a cabo como por ejemplo juntas de planeación, identificación, quién va a planear, quién va a gestionar, quién va a ser el encargado, cuándo se va a encargar de dicho efecto. Entonces, vamos a pasar a la siguiente etapa. Una vez que se llevó a cabo la planeación de la administración del riesgo, vamos a llevar a cabo la identificación del riesgo. El objetivo principal de esta fase es generar una lista de los riesgos que se puedan presentar en nuestro proyecto. Como parte del proceso de identificación de riesgos, Primavera P6 Professional permite crear categorías de nuestros riesgos. Y en esta fase es cuando vamos a entrar a nuestra plataforma para aprender cómo es que Primavera P6 nos ayuda a llevar esta identificación del riesgo. Entonces les voy a compartir mi pantalla en la plataforma. Bueno, esta es la interfaz de Primavera P6 Professional. En este caso vamos a estar en la fase de planeación del proyecto y como parte de la planeación es importante considerar los posibles riesgos que pueden presentarse en nuestro proyecto.
El primer paso que debemos considerar dentro de P6 es la creación de categorías de riesgos. Por default, la herramienta contiene un catálogo predefinido de las categorías más utilizadas. Ahora, ¿para qué sirven estas categorías en Primavera? Las categorías nos van a permitir generar reportes o vistas de nuestros riesgos agrupándolos por un criterio, con el objetivo de poder tener un mejor seguimiento del tipo de impacto que tendrá el riesgo en caso de que se presente. Ahora bien, para generar estas categorías de riesgo, tenemos que meternos a nuestro catálogo y tenemos que seguir los siguientes pasos. Primero, nos vamos a tener que ir a la pestaña de Admin y aquí nos vamos a ir a Admin Categories y se nos va a desplegar esta ventana en donde vamos a poder gestionar las categorías de nuestros riesgos en este botón de Risk Categories. Nos vamos a ir y en nuestro caso vamos a añadir una categoría para verla de manera de ejemplo. La añadimos y vamos a añadir la categoría de calidad. Lo escribimos simplemente en la nueva, en el nuevo listado que nos apareció, en el nuevo ítem del listado que nos apareció, escribimos calidad. Y listo, Primavera automáticamente va a guardar los cambios y va a guardar la nueva categoría de riesgo que identificamos y que en este caso agregamos a nuestro catálogo. Ahora bien, el proyecto en el que vamos a estar trabajando a continuación es un proyecto de construcción de un cine que va a estar situado en la ciudad de Monterrey. Se tiene, como ya se había mencionado, la fase de planeación y dentro de la fase se van a identificar los riesgos, que sería la siguiente etapa que vamos a mencionar. Ok, ya se mencionó. Entonces seguimos. Ahora, para identificar los riesgos, lo primero que tenemos que hacer es irnos a la ventana de riesgos. Ahora, ¿cómo nos vamos a ir a esa ventana de riesgos? Tenemos que dar clic en el botón de riesgos que está aquí, que son como dos daditos, y se nos va a abrir nuestra ventana de riesgos. Ahora, para agregar un riesgo, lo único que tenemos que hacer es dar clic en el botón de Add y listo, se nos va a agregar un ítem a nuestra lista de riesgos, el cual vamos a poder modificar. En este caso, nuestro riesgo que identificamos va a ser que no se contemplaron las fases importantes del desarrollo del proyecto. Entonces, en Risk Name vamos a escribir eso. Lo podemos escribir directamente aquí o en el tab de General lo podemos escribir aquí en la casilla que dice Name. Vamos a hacerlo ahí. Entonces, escribiremos no contemplar las fases importantes del proyecto. Perfecto. Ahora podemos seleccionar una categoría. En este caso, si nos vamos al tab de General, aquí aparece el botón Category, le damos en los 3 puntos y si se fijan nos va a abrir el pool de nuestro catálogo de categorías de riesgos, las cuales ya vimos dónde se pueden modificar. Y en este caso vamos a identificar que este riesgo va a pertenecer a la categoría de alcance. Simplemente le damos clic y le damos en Select. Posteriormente, vamos a seleccionar qué tipo de riesgo es. Si va a ser una amenaza o algo, una oportunidad. En este caso vamos a seleccionar que sea una amenaza, un threat. Después vamos a poder seleccionar cuál va a ser el estatus de ese riesgo. En estatus vamos a seleccionar que va a ser Propose. Posteriormente vamos a poder además poner quién fue el que identificó ese riesgo. Entonces únicamente seleccionamos los 3 puntos y se nos va a abrir todo nuestro catálogo de recursos. Y vamos a seleccionar que en este caso quién fue el que identificó ese riesgo va a ser Aaron López. Lo seleccionamos. Además podemos seleccionar una fecha en la cual se identificó el riesgo. Entonces vamos a seleccionar el día de hoy, que el día de hoy va a ser el día que identificamos este riesgo. Y por último, podemos seleccionar además de ello, quién es el dueño de ese riesgo. Seleccionamos en nuestro caso
a José Gómez. Muy bien. Una vez seleccionado a José Gómez, en este caso nosotros ya tenemos todo lo que va a ir aunado a nuestro riesgo general. Ahora, vamos, además de ello, podemos escribir una pequeña descripción de nuestro riesgo, una causa que es lo que va a generar nuestro riesgo y un efecto de cómo es que va a impactar nuestro riesgo en el proyecto. Entonces, para ello vamos a escribir primero una pequeña descripción. Para eso nos vamos al tab de Description y en este caso, en descripción vamos a escribir que no contemplar las fases importantes del desarrollo del proyecto es de lo que se va a tratar este riesgo. Entonces lo escribimos a continuación. No contemplar las fases importantes del desarrollo del proyecto. Perfecto. Ahora podemos escribir la causa de este riesgo. Nos vamos al tab de Cause y escribimos que la causa de este riesgo va a ser que se tuvo un mal dimensionamiento de las tareas definidas. En este caso lo que vamos a escribir ahí. Perfecto. Y en efecto, vamos a escribir que en caso de que este riesgo ocurra, va a generar un retraso en la entrega del proyecto por desarrollo de tareas no programadas. Entonces es lo que escribimos aquí. Una vez escrito en general todos los detalles, en descripción una pequeña descripción de nuestro riesgo, la causa del riesgo y el efecto, podemos seguir desarrollando las siguientes etapas. Entonces vamos a continuar con ello. Una vez identificado el riesgo, la siguiente etapa sería el análisis cualitativo de nuestro riesgo. Ahora bien, con esta fase lo que se busca priorizar es los riesgos por su severidad, evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia y el impacto de los riesgos. Recuerden, estas son las dos principales características de los riesgos, probabilidad e impacto de nuestros riesgos. Ahora, Primavera P6 Professional nos va a permitir hacer un análisis cualitativo en cuanto a tiempo y en cuanto a costo. ¿Cómo va a ser esto? Primavera P6 va a determinar un puntaje al cruzar el valor de impacto total de nuestro riesgo a nuestro proyecto y haciendo un match en cuanto a un cruce con la probabilidad de que exista el riesgo. ¿Cómo va a suceder esto? Con una tabla que se muestra aquí. Lo que va a hacer Primavera P6 es que va a hacer un match entre probabilidad, lo que se muestra en nuestro eje vertical, en la tabla, contra el impacto que va a causar este riesgo, lo que se muestra en nuestro eje horizontal. Entonces, de manera de ejemplo y para que les quede un poquito más claro, vamos a ver qué pasaría si se tiene que nuestro riesgo tiene una probabilidad de ocurrencia muy alta y va a generar un impacto alto. Lo que se haría es irnos en el eje horizontal a utilizar una probabilidad muy alta y en nuestro eje vertical a utilizar una probabilidad de impacto alto. Entonces, lo que causaría un cruce entre las líneas y el cruce nos daría un score, que es lo que va a generar Primavera para hacer este análisis cualitativo. En este caso, nuestro score sería de 36, que sería ese cruce entre las líneas de probabilidad e impacto. Ahora vamos a ver cómo se refleja esto o cómo se hace esto en Primavera. Lo primero que tenemos que hacer es ir a nuestro tab de impacto. Este tab de impacto se va a dividir en tres secciones: Pre-Response, Response y Post-Response. En este caso, lo que vamos a utilizar para esta etapa de análisis cualitativo va a ser el apartado de Pre-Response. Entonces,
En nuestro caso, este riesgo de no contemplar las fases importantes del proyecto va a tener una probabilidad de ocurrencia de muy alta. Entonces seleccionamos en este caso very high. En cuanto al impacto del programa, vamos a seleccionar que el impacto va a ser alto. Y en cuanto al impacto del costo, vamos a seleccionar que el impacto del costo va a ser medio. Entonces, si se fijan, y como ya les mostré en la tabla, Primavera automáticamente va a ser el match entre la probabilidad y los impactos que genere nuestro proyecto en cuanto al programa y costo de este riesgo. Y nos va a dar un score. Y este score se va a ver reflejado en este apartado con un total de 36. Y ese sería el análisis cualitativo que nos va a hacer Primavera. Ahora vamos a seguir con las siguientes etapas, que sería la etapa 4. Esta etapa 4 es el análisis cuantitativo del riesgo. En esta fase lo que se busca principalmente es analizar, ya que tengo un score, un análisis cualitativo, ahora quiero saber numéricamente cuál va a ser el efecto de que ese riesgo cause o cuando ocurra, qué efecto va a causar en los objetivos generales de nuestro proyecto. Primavera va a obtener el valor de ese impacto numérico utilizando la siguiente ecuación. La ecuación que se utiliza es la que se muestra en pantalla. El exposure cost va a ser igual al costo planeado por la probabilidad, un punto medio de la probabilidad por un punto medio del costo. Utilizando esta ecuación, Primavera P6 nos va a arrojar un resultado numérico, el cual va a ser resultado del efecto del riesgo. Entonces vamos a ver dónde se refleja eso en nuestra herramienta. Lo único que tenemos que hacer para ver ese análisis cuantitativo o cuánto en cantidad nos va a afectar si es que ocurre ese riesgo, es que nosotros nos tenemos que ir al tab de General. Y en este tab de General, si se fijan, Primavera P6 nos va a arrojar en la cantidad que va a estar afectando si es que ocurre ese riesgo. Entonces, si se fijan, ocurre ese riesgo y nos va a dar una cantidad de cómo va a estar impactando. En este caso va a impactar con 383.920. ¿Ok? Perfecto. Además de ello, nosotros en el tab de Activities vamos a poder gestionar en dónde va a estar impactando ese riesgo, en qué actividad. Podemos seleccionar en nuestro caso, dándole en Assign, que ese riesgo va a estar impactando en la actividad A1010. La seleccionamos y si se fijan en General, estas fechas son o van a estar aunadas principalmente o van a estar aunadas al 100 a esa actividad. Entonces nos vamos a ir a nuestro programa de actividades para verificar lo que les estoy diciendo. Y esa actividad A1010, si se fijan, va a estar iniciada el 16 de abril y va a terminar el 28 de abril. Y esas son las fechas que está tomando Primavera de referencia. Y el costo que ya hizo con nuestro análisis cuantitativo va a estar aunado también a esa actividad, que en este caso serían 6.642. Ahora vamos a seguir con las siguientes etapas. Bueno, una vez llevado el análisis cuantitativo, lo que seguiría en la etapa 5 sería realizar un plan de respuesta a nuestro riesgo. En esta fase del proceso, lo que principalmente se busca es desarrollar opciones y acciones para mejorar las oportunidades, lo que dijimos, el objetivo principal de la gestión de riesgo, mejorar las oportunidades y mitigar las amenazas a los objetivos del proyecto. Las respuestas que se incluyen en Primavera son las que se muestran en la tabla en la pantalla. En caso de que sea una oportunidad a nuestro riesgo, los planes de respuesta va a ser aprovechar, facilitar, mejorar o rechazar. Y en caso de que este sea una amenaza, el plan de respuesta va a ser aceptar, evitar, reducir y transferir. ¿Ok? Entonces vamos a conocer dónde es que se hace este plan de respuesta en nuestra herramienta. Vamos a ir a la herramienta y en el tab de impacto
dijimos que este se va a subdividir en 3 secciones. En este caso vamos a utilizar en la sección de response. Aquí mismo vamos a poder seleccionar el tipo de respuesta que vamos a utilizar para este riesgo y como en este caso elegimos que va a ser una amenaza, nos va a desplegar esta lista de opciones. En este caso nosotros vamos a seleccionar que nuestro plan de respuesta va a ser reducirlo. Aquí también, en esta sección, vamos a poder escribir una descripción corta de la respuesta que vamos a hacer en caso de que se presente ese riesgo. Además de ello, podemos seleccionar o escribir el trigger o el detonador que va a hacer que ocurra ese riesgo. En nuestro caso, el trigger para este riesgo va a ser que se detecte un requerimiento no cubierto dentro de nuestro proyecto. Entonces es lo que vamos a escribir. Trigger y detección de un requerimiento no cubierto. Perfecto. Ahora aquí también podemos escribir el plan de contingencia que vamos a llevar a cabo. En este caso, nuestro plan de contingencia va a ser que tengamos un desarrollador adicional para la etapa de desarrollo de nuestro proyecto. Entonces, es lo que vamos a escribir aquí. Tener un desarrollador adicional. Perfecto. Una vez escrito en response nuestro plan de respuesta, podemos seguir con las siguientes etapas. La siguiente etapa en este caso sería, déjenme les comparto la presentación, en este caso sería el monitoreo y control de nuestros riesgos. Y en esta etapa el objetivo principal va a ser monitorear los riesgos residuales, evaluar nuevos riesgos que lleguen a ocurrir y evaluar la efectividad del proceso de gestión de riesgos a través del proyecto. Es muy importante mencionarles que este proceso de gestión de proyectos es o se debe de llevar a cabo de manera iterativa. Es decir, que siempre a lo largo de la vida de nuestro proyecto lo tenemos que llevar a cabo. ¿Por qué? Por si llega a suceder lo que aquí se menciona, de que existan riesgos residuales a los riesgos que ya se identificaron, si existan nuevos riesgos, poder evaluarlos de forma óptima, poder identificarlos, poder hacer nuestro análisis cualitativo, cuantitativo, hacer nuestro plan de respuesta y poder mitigarlos o en caso de que sean positivos, poder incrementarlos de manera eficaz. Ahora, vamos a ver en primavera cómo se hace esta etapa de monitoreo y control. Lo primero que vamos a hacer es identificar si es que se tuvieron riesgos residuales. En este caso vamos a ir a nuestra herramienta y si en caso de que sí existieran esos riesgos residuales, lo que tenemos que hacer, dijimos, es realizar todo el análisis de gestión. Ya lo identificamos. Una vez que lo identifiquemos, vamos a hacer nuestro análisis cualitativo en nuestra última sección de nuestro tab de impacto. En este caso, nuevamente debemos de seleccionar una probabilidad y un impacto en cuanto a tiempo, que es en cuanto a programa y en cuanto a costo, y esto nos va a generar un score. Entonces, para la probabilidad, vamos a seleccionar en este caso que va a tener este riesgo residual una probabilidad de ocurrencia media. Si se fijan, como es un riesgo residual, va a tener una probabilidad menor a la que se tenía originalmente. El impacto en cuanto a programa va a ser que genere un impacto muy bajo, ¿ok? O bajo. Y en cuanto a costo, este va a generar un impacto medio. Si se fijan, nos va a generar un score. Ahora, ¿dónde vamos a ver reflejado el análisis cuantitativo? O sea, en cantidad, ¿cómo nos va a afectar este riesgo residual? Nos vamos a ir a nuestro tab de General. Y aquí, si se fijan, en Post-Response Exposure ya se nos ve reflejada una cantidad, que en este caso serían 3.125.76, que si se fijan también es menor que la cantidad de Pro-Response. Entonces, en este caso, llevamos de manera adecuada nuestro proceso de gestión de riesgos.
Es muy importante señalar que los riesgos seguirán surgiendo durante la vida del proyecto, por lo que los procesos de gestión de riesgos de nuestro proyecto deben de llevarse a cabo de manera iterativa, como ya les había mencionado. Además de ello, el riesgo es abordado inicialmente durante la planificación del proyecto mediante la configuración de la estrategia del proyecto. El riesgo también debe ser controlado y gestionado a medida que va a avanzar nuestro proyecto, a fin de que aseguremos que nuestro proyecto vaya por buen camino y se atiendan los riesgos emergentes. Y así, de esta manera, si gestionamos de manera adecuada nuestros riesgos, vamos a poder cumplir los objetivos que nos planteamos desde un principio al momento de planearlo. Los invito a visitar nuestras redes sociales. Pueden visitar nuestra página de internet www.sistec.com.mx, en donde podrán encontrar todos nuestros servicios de consultoría, de cursos, de productos que les podemos estar ofreciendo. Espero que les haya sido de mucha utilidad